Soy José Carreño Figueras y en esta ocasión, acompañado de dos prominentes periodistas, Fausto Pretelín en México, Enrique Müller en Berlín, vamos a tratar de analizar qué es lo que sucede en Europa. Por largo tiempo Europa fue, valga la expresión, el prototipo, el ejemplo de estabilidad, el ejemplo de tranquilidad, el ejemplo de desarrollo, y repentinamente en los últimos años encontramos una Europa en turbulencia, y hoy en día literalmente con una guerra en la puerta en Ucrania, con problemas geopolíticos con Rusia, con problemas económicos para la propia Unión Europea, simbolizados por la situación de Syriza en Grecia, las complicaciones, el surgimiento de Podemos en España, etcétera. Entonces es una situación más bien complicada, y ciertamente en el centro de todo, de una forma u otra, está Alemania. Don Enrique, se anunció el jueves pasado una misión, un viaje de la canciller Angela Merkel y del presidente François Hollande para visitar Kiev y para visitar Moscú, para tratar de difuminar ese conflicto que está dando y que ocurre cada vez con más intensidad en Ucrania. Sí, el viaje ha sido una sorpresa para todo el mundo y significa, y tiene una lectura muy simple, es una decisión absolutamente sorpresiva que demuestra de que la situación en Ucrania está llegando a un límite muy peligroso. François Hollande y Angela Merkel han decidido viajar a Kiev y Moscú, Kiev esta noche y Moscú mañana viernes, para intentar revivir la diplomacia, un aspecto que puede dar resultados, pero también para impedir que la situación empeore. Todavía no está muy claro cuáles eran los resultados de este viaje sorpresivo, pero sí es cierto de que se demuestra de que la decisión adoptada por Hollande y Merkel demuestra de que la situación está llegando a un límite muy peligroso. Ahora, ¿en qué medida la situación de Rusia, digamos la confrontación con Rusia, las divergencias con Moscú, son parte ahora de ese de este problema? Esto es, Putin es considerado neozarista, valga la expresión, la Unión Europea es vista por Rusia casi como un peligro en un sentido. Entonces, ¿qué puede ocurrir ahí? Y por cierto, perdí tu señal de imagen. Mira, el problema es el siguiente, o sea, en este momento lo que está pasando en Ucrania tiene una memoria histórica en Europa. No olvidemos lo que pasó en Yugoslavia, donde Occidente intentó derrotar a Milosevic con las consecuencias que todos sabemos. Y luego pasó lo que pasó en Kosovo, y Kosovo se transformó en un país independiente, a pesar de que ninguna ley internacional favorecía esa situación. Cuando se produjo la situación en Ucrania, evidentemente los prorrusos que viven en Ucrania se sintieron desposeídos y buscaron la ayuda de la madre patria de Moscú. Moscú, que tenía ciertos rencores con lo que había pasado en Yugoslavia, accedió a ayudarles, y en este momento ha pasado lo que está pasando. El problema es no solamente la separación que hay en el peligro de una guerra abierta que puede involucrar al resto de Europa, sino que también existe el problema de que hay que encontrar una solución. Cuando empezó el conflicto, Alemania sugirió de que la mejor solución podría ser darle una titularidad de federación a Ucrania, es decir, dividir el país en estados federados, donde podría ser, por ejemplo, una situación posible que la zona donde está habitada por población prorrusa tenga una cierta libertad para tomar ciertas decisiones. El problema ahora es que simplemente la situación se agravó ante la posibilidad de que Estados Unidos envíe armas letales a Ucrania, una posibilidad de que podría acabar con todos los intentos diplomáticos
que ha intentado tanto Alemania como el resto de Europa en esa zona. Enrique, perdí tu imagen. Ahora, permíteme un segundo, Fausto Pretelín, la situación de Rusia, ¿en qué Rusia, política doméstica, Rusia, su política tradicional de 300, 400, 500 años de preocupación geopolítica, ¿cuánto impacta en la situación de Europa? ¿Cuánto impacta? Bueno, pues mira, yo creo que impacta mucho. Si tú te fijas, los castigos que han venido, las represalias que han venido, sobre todo económicas por parte de la Unión Europea y de Estados Unidos, no han debilitado a la figura del presidente Putin, ¿no? Es decir, sí ha debilitado al país, evidentemente que sí, pero lo que está demostrando es que Putin escapa hacia adelante, ¿no? Es decir, no está de alguna manera aceptando que sea coaccionado políticamente. El impacto que tiene con Europa creo que va a pasar mucho por Angela Merkel, por eso yo creo que esta negociación triangular con Hollande y Putin es importante, porque me parece que Merkel es de las pocas personas a las que le llama al presidente ruso y le responde de manera inmediata la canciller. Y eso es un factor muy importante, ¿no? Que tener ciertos interlocutores todavía en Europa es importante. Ya muchos europeos ya no quieren de alguna manera tomar el teléfono con Putin, pero creo que sí impacta mucho, ¿no? Ese es un factor importante. Está en juego Ucrania, la mitad de Ucrania, que es más proeuropea, y en este estir y afloje, pues estamos viendo precisamente una tregua que es surrealista, ¿no? Porque es una tregua que realmente ninguna de las dos partes ha respetado. Ahora, al margen de esta tregua armada, por decirlo de esa manera, Enrique, ¿cuál es el papel que, considerando que Alemania es el eje actual de no solo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Europa, sino también el eje de la Unión Europea? ¿Hacia dónde puede ir Merkel en este caso? ¿Qué es lo que está jugando Merkel en toda esta situación? Hombre, es una pregunta que tiene una respuesta muy difícil. O sea, la señora Merkel, antes que nada, pues, ha intentado llevar a cabo una solución diplomática a una crisis que es muy peligrosa para no solamente para Ucrania y Rusia, sino que para toda Europa. La solución pues ha ido escalando, se han implementado sanciones que han hecho mucho daño a la economía rusa, pero también indirectamente han causado daños a Europa. Por ejemplo, no olvidemos que la industria alemana pues tiene un gran volumen de negocios con Rusia, y ese volumen de negocios ha empezado a disminuir y ha puesto en peligro un gran número de puestos de trabajo en Alemania. El asunto es que la señora Merkel siempre ha defendido una teoría que es muy válida. Ese conflicto no se soluciona por medio de las armas. Ahora bien, el problema es cómo buscar un entendimiento entre dos enemigos que están pues enfrentados sin que nadie pues les dé una solución para buscar un entendimiento. Ucrania y Rusia están enfrentados en una frontera muy peligrosa, y lo que intenta la señora Merkel es evitar que ese enfrentamiento se transforme en una guerra que implique y que haga peligrar la estabilidad que hay en Europa. Ahora bien, y perdón, esta es una pregunta abierta. La situación de Ucrania es lo más urgente, lo más terrible en este momento, pero no es el único problema que enfrenta Europa, ni el único problema que enfrenta la señora Merkel. Merkel, Alemania en concreto, es el motor económico de Europa. Está bien, pero también el tipo de políticas económicas que propone y que de alguna manera impone en la Unión Europea ha llevado, pues vamos a decir, a la rebelión, por decirlo de esa manera, de Grecia y de Siriza. Y rebelión que significa también una fórmula, pues, y tal vez incluso una amenaza a la integridad de la Unión.
Esa es una parte importante, porque yo creo que es como el regreso de los nacionalismos, ¿no? Que precisamente la Unión Europea lo que buscaba era que todos los países cedieran parte de su soberanía, y esto de alguna forma lo que está sucediendo es al revés, ¿no? Se está retrocediendo desde el punto de vista de que hay una crisis económica muy fuerte, que los últimos 4 años ha de alguna manera secado la economía europea, y precisamente como tú dices, Pepe, esta política de austeridad o austericidio, como le llaman, lo que ha demostrado es que no ha circulado ya dinero, ¿no? La demanda agregada se estaba vaciando, y eso lo que ha provocado, o lo que está posible por provocar, es una deflación. De ahí la importancia que el Banco Central Europeo haya tomado una medida importante hace 10 días para soltar más de 1 billón de euros en los próximos 12, 15 meses, y eso de alguna manera luchar contra la inflación. Y eso lo que ha producido es precisamente que se levanten los nacionalismos, ¿no? Sin embargo, la austeridad ha funcionado en Alemania con resultados espectaculares. Mira, Alemania ha hecho sus deberes en los últimos 15 años de una forma bastante categórica. Es más, no hay que olvidar de que los sindicatos alemanes pues se sumaron a la necesidad de que había que darle una cura de emergencia a la economía alemana que estaba sufriendo muchos daños de acuerdo heredados del pasado. No olvidemos de que Alemania era hasta hace unos 10 años atrás el gigante enfermo de Europa. Ahora es en este momento pues el país pues más exitoso desde varios puntos de vista. ¿Qué es lo que hizo Merkel cuando estalló la crisis en Grecia? Pues simplemente dijo de que Grecia tenía que asumir pues sus responsabilidades y sumarse a una serie de medidas que evidentemente llevaron a ese país a una situación que hizo posible el triunfo de Syriza. Pero también es cierto de que la señora Merkel impuso esta política de ahorro no solamente para Grecia sino para otros países en Europa, porque también tenía en cuenta de que ella se debe a sus electores, y los electores alemanes no estaban en condiciones de asumir los riesgos económicos que suponía Grecia pues alegremente, y Merkel respondió de alguna forma a lo que ella entendía, lo que le decían sus electores, y por eso impuso estas decisiones. Evidentemente las medidas que impuso Merkel para Grecia, para España, Irlanda, Chipre, Portugal, pues han tenido resultados negativos para ella misma, porque el triunfo de Syriza es realmente pues es la respuesta a la política de austeridad que ella impuso. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.